Hello. I think all people should come to us, to our country, because of the history. You will see the true Central Asian culture in our people. I think our people is one of the most, how can I say, hospital people in the world. So yeah, you should definitely visit our country because of the food, culture and people. So yeah, come to Uzbekistan. Buenos días, día 3 aquí en la capital de Uzbekistán, en Tashkent, y después de un desayunoto hemos venido a ver este pedazo de mural. Y bueno, aquí hay bastantes murales, pero bueno, este quizás es de los más espectaculares que hay en Tashkent. Estos murales soviéticos, muy conocidos en la época y en todas las ciudades. De hecho, leí una vez que un 5% del dinero que se destinaba a los edificios públicos era para estos murales y para la decoración. Siempre son súper coloridos, alabando a los líderes la mayoría de veces, alabando al trabajo, a la unidad, y muy motivadores. Y lo está aquí custodiando Taras Shevchenko, que era un poeta ucraniano del que no tengo ni idea. Ya veis, siempre representando pues la guerra, la cultura, la música, la familia. Muy chulo. Y aparte de estos murales soviéticos, que digo que es de las pocas cosas que quedan en la ciudad, aparte del Hotel Uzbekistán, que podéis ver en el vídeo anterior, Hotel Uzbekistán, lógicamente se conservan muchos edificios típicos soviéticos de viviendas. Los Khrushchevka, que reciben este nombre por Nikita Khrushchev, que es quien subió al poder después de la muerte de Stalin en el 53. Antes de eso los edificios se llamaban Stalinska. Pero bueno, los Khrushchevka generalmente son de 4 plantas, porque a partir de 5 plantas es cuando hacía falta poner ascensor, y los construían de 4 para no poner ascensor, o de 9, porque a partir de 10 tenían que poner no solo el ascensor, sino montacargas. Entonces, para optimizar, los hicieron de 9. Toda la ciudad está compuesta por estos edificios, de 4, de 9. Ya he hablado en otros vídeos de las típicas viviendas soviéticas, pero bueno, básicamente lo que te encuentras son, en la mayoría de casas, 2 puertas, por el frío, dentro pintadas de verde generalmente, que es el color que sobraba cuando pintaban los tanques militares, es el color que producían en masas a lo bestia. Y luego, muy característico también, que los baños tenían una ventana que daba al exterior, para optimizar la luz y que entrara más luz por ahí, para quitar las bacterias del baño y... Hacías caca que no oliese. Claro, por si vas al baño que no apestara. Pero bueno, eso es lo más típico. Y luego, pues ya sabéis, todos los edificios eran exactamente iguales por dentro, las cocinas, la habitación, todo igual. Antes de eso, en la época de Stalin, antes del 53, generalmente se compartían entre varias familias. Pero luego ya con los Khrushchevka fueron solo de una persona, que lógicamente el éxodo de la gente de los campos que venían a las ciudades a trabajar en las fábricas, entonces eran palacios para ellos, porque eran solo una familia que tenía cada piso en vez de tantos. Y se construían a lo loco, a granel. Se construían en muy poco tiempo los edificios, en pocas semanas, y hasta el día de hoy siguen aún, de hormigón, de ladrillos y todo eso, y siguen hasta el día de hoy de pie. Y me encantan esos edificios. Y ahora hemos hecho una paradita aquí en la Catedral de la Virgen de la Asunción, una iglesia ortodoxa de toda la vida, pero de color azul. No se puede hacer fotos por dentro ni nada, pero bueno, ya la estáis viendo. Está muy bonita. Dentro había una mujer súper loca, hablándole a todo el mundo. Entra, mira a María y hace... Entonces he escrito con el traductor: soy cristiano, esta es mi casa. Y se le he enseñado y se ha vuelto medio loca. Pero la gente iba a hacer fotos y se ponía delante. Había una mujer que estaba rezando y ha ido ahí como a increparla, a hacerla apartarse, que no se acercara tanto. Bueno, estaba totalmente loca. Bueno, si no has visto nunca una iglesia ortodoxa, pues bueno, pásate por aquí, pero si no, tampoco, sin más, no vale la pena. Nosotros porque teníamos tiempo. Estamos en el único vegano que hay en todo Uzbekistán. Está bastante guay el sitio. Ahora veréis los platos. Y el baño está muy curioso, que ahora os lo pondré. Hemos pedido un montón de comida. He visto totalmente necesario grabar esto. Aparte de que cuando meas te están mirando, después de la tremenda comida, venimos a la iglesia de Alexander Nevsky. Es una iglesia del 1900, bueno, de principios del 1900, bastante bonita, ahora os dejaré unas imágenes. Y lo curioso de esta iglesia es que
en la Revolución de Octubre de 1917, de febrero, perdón, bueno, de febrero de octubre, ¿qué pasa? Cuando empezó lo que podríamos decir los inicios de lo que será la Unión Soviética, la ocuparon y la quisieron destrozar, pero la gente del pueblo aquí se puso farruquita y consiguieron mantenerla viva, porque luego, aparte de la religión del cristianismo ortodoxo, había otras ramas del cristianismo que iban en contra de los ortodoxos y querían destruir esta iglesia. Luego ha pasado también los terremotos que hubo en los años 60 aquí y varios incendios. Y aquí sigue de pie. Y está rodeado de un cementerio bastante bestia. Y Alexander Nevsky, que he hablado de él en otros vídeos, fue un militar del siglo XIII, ruso, que tuvo unas batallas súper épicas, luchó contra los lituanos, que no sé exactamente cómo se llaman en ese momento, no lo recuerdo, contra invasiones suecas, contra alemanes, si no me equivoco, y bueno, tiene bastantes batallas épicas, una que se llama la batalla del hielo o algo así, una guerra sobre el hielo muy entretenida y bueno, y varios capítulos más. Lo que pasa es que creo, bueno, lo hicieron santo, lo canonizaron. ¿Canonizaron se llama? Creo que se llama así. Bueno, lo canonizaron o como se llame, lo hicieron santo porque 100 años después de que lo enterraran, lo desenterraron y el cuerpo no estaba descompuesto o estaba en un muy buen estado, entonces se supone que era un santo y lo hicieron santo. O algún rollo de estos, ya tú sabes. Dentro no he grabado porque había la mujer que la cuida y no iba a grabar, pero bueno, está muy bonita, como todas. Lo que pasa es que está bastante reformada, está súper azul, súper recién pintado, muy bonito. Y obviamente es la catedral más antigua de Tashkent. Y ahora, siguiente paradita, el Teatro Dalisher Navoy, en honor a algún poeta que no conozco, o también conocido como la Ópera de Tashkent. Lo interesante del edificio es que se construyó entre 1942 y 1947, durante la época soviética, que había muchísimos presos japoneses, pues lo terminaron de construir los presos japoneses del 45 al 47. Esa es una de las curiosidades que da a ver. Supongo que tendrán 1000 curiosidades más esto, pero tampoco he buscado mucha información. Así que nada, el edificio estaba bastante chulo. Si algo bueno tenían los gulags y los campos de trabajo forzosos de la Unión Soviética era que hacían trabajar a los presos. Los hacían levantar ciudades, espacios públicos, industria. O sea, realmente eran productivos. Ahí sí que sabían cómo sacarle provecho a los presos. Y siguiente parada, casi pegado a donde estaba la ópera, está el Museo de Historia de Uzbekistán, pero por desgracia está cerrado temporalmente por reformas, como ya había pasado en varios sitios en Kazajistán. Yo no sé si es que está avanzando tan rápido las ciudades, que están haciendo muchas reformas y están muchos sitios cerrados. Molesta bastante. Este es un museo que está desde finales del 1800, lo que no han ido cambiando de ubicación y ampliando la colección. Y actualmente está en este edificio, que es de 1970, que se construyó este edificio para un museo de Lenin y al final pues albergó lo que es el Museo de la Historia de Uzbekistán. Por lo que he leído tampoco explica mucho la historia, sino que es de muchas piezas y todo esto, pero bueno, pasaba por delante, el edificio es bonito. Ya veis, la fachada en obras también, por dentro en obras. Me molesta, me molesta muchísimo. O sea, si haces obras, deja al menos unas salas, cámbialo de sitio, yo qué sé. No está bien esto, si son cosas para el turismo, ¿qué hago yo ahora? Ya no lo podré ver esto, molesta. Y yo creo ya que la última parada del día, aquí el palacio de Nikolai Konstantinovich. Vale, Nikolai Konstantinovich era un duque de Rusia de finales del 1800, era ni más ni menos que el primo hermano de Nicolás II, el último zar de Rusia, del Imperio de Rusia antes de los bolcheviques, Unión Soviética y todo ese rollo. El tema es que este duque, Nikolai Konstantinovich, cuando era joven, fue uno de los primeros de su familia en graduarse en la universidad, era un súper buen estudiante, luego como militar era una bestia también, bueno, era un crack. Lo que pasa es que era muy mujeriego. Entonces, de joven, bueno, iba detrás de muchas chicas que no eran de su estatus, que dijéramos, por lo que he estado leyendo. Además, chicas muy jóvenes. Y bueno, por culpa de ser tan mujeriego y su afición con las mujeres, aparte de cuando se casó también estaba con otras mujeres teniendo ya la suya propia. Y bueno, varias historias. Familia lo fue desterrando de Rusia, en San Petersburgo creo que vivían. Lo fue desterrando de Rusia a diferentes ciudades. Pero el chico no aprendía. Entonces, ¿qué pasó? Que la gota que colmó el vaso fue que su madre, cuando se casó, le regalaron una joya con muchos diamantes. Pues él, de esa joya, le robó 3 diamantes porque se los quería dar a una novia, una chica de la que está enamorada, una americana que se llamaba Fanny no sé qué, que básicamente era una prostituta. Entonces su familia, después de llevarla al psiquiatra muchas veces, porque le decían porque creían que estaba loco, por eso y por varias cosas más que he leído también, o sea, el chico muy fino no estaba. Entonces lo desterraron aquí, a Tashkent. ¿Y él qué hizo? Se montó
este pedazo de palacio, porque claro, él tenía dinero y todo y se montó este palacio. Entonces, ¿qué hizo? Como vivía aquí y realmente era buena persona y tenía mucho dinero, empezó a ayudar a todo Tashkent y muchas partes de Uzbekistán a que prosperara. Entonces, una de las cosas más significativas que hizo fue el sistema de irrigación en la estepa de las afueras de Tashkent. Aparte de renovar las tuberías de la ciudad y bueno, varias historias más. Total, que aquí fue súper admirado. Entonces tenía una colección de arte muy potente, porque le encantaba coleccionar arte y tenía mucho dinero, como todos los duques de esa época y toda la gente de la realeza rusa. Y nada, después de vivir en este palacio, cuando murió, pues todas sus obras fueron a diferentes museos y también a este palacio. El problema del palacio, que está espectacular, ya estaréis viendo las imágenes, es que está cerrado también. Es que de verdad, así no se puede. Así que nada, no lo puedo ver, pero lo puedo ver por fuera y saber sobre su historia. Y ahora aquí, como no, de dimensiones épicas, la Plaza de la Independencia. Con... creo que son dos pájaros que están ahí arriba encima de una bola del mundo, pues imagino que representando la libertad. La plaza está masiva, La independencia de Uzbekistán de 1991, refiriéndose a la independencia de la Unión Soviética. Ya veis qué pedazo de arco. Y aquí al final sigue un paseo, pero hay unos militares y no se puede acceder. Ahora os lo enseñaré, a ver si me dejan grabar. Pero bueno, hay como un paseo que lleva una especie de monumento con la bola del mundo y una mujer con, creo que son 2 niños en brazo, pero no sé por qué no se puede entrar. Una lástima porque está el jardín impresionante. Y ahora sí, lo último que voy a ver ya, pasada esta plaza, hay otra plaza gigante y otro parque, que es el Parque de la Memoria de Uzbekistán, en honor a todas las víctimas que hubo durante la Unión Soviética, todos los militares que lucharon en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Patria, como le llaman aquí, al momento en que Rusia entró en lo que nosotros conocemos como Segunda Guerra Mundial, el Frente Oriental. Entonces, en esa plaza pues se honra a los 1,5 millones de uzbecos que lucharon del lado del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial y 100.000 desaparecidos. Hay una historia muy peculiar, que es la historia de los 101 uzbecos desaparecidos. Ay. Bueno, y estas chicas me quieren hacer una entrevista, que son de la universidad, no sé qué me van a preguntar, así que ahora os lo cuento. Bueno, y antes de que me interrumpieran estas chicas, que han visto que estaba hablando pero aún así han venido a interrumpir, para hacerme una entrevista, son de la universidad, para preguntarme 4 cosas: que qué pensaba de la mujer en el trabajo, que cuál era el país que más me había gustado, cuál es el día más feliz de mi vida y bueno, otras cosas. Bueno, y lo que os comentaba de los 101 uzbecos no identificados. La historia es muy rocambolesca. Básicamente supieron que había 101 uzbecos no identificados a través de unas investigaciones de un periodista en Holanda hace 20 años, que encontraron una fosa común soviética donde había el nombre de 860 y pico personas, pero faltaban 111. Total, empezó a hacer investigaciones y publicando por internet para que contactara gente y bueno, varios contactos que tenía, y pudo contactar con gente que había estado en unos campos de exterminio nazis en el 41 en Holanda, en la que se hablaba de que había unos presos que eran asiáticos, porque en esa fosa común todos los presos que habían encontrado eran de diversas partes de Europa, pero no había ni un asiático. Entonces, a través de lo que comento, de varios testimonios y con varios contactos, pues encontró gente en unos campos de exterminio de Holanda, donde en el 41 habían compartido con asiáticos y se los mostraban a la gente de los campos de exterminio como diciendo que eso era el comunismo. Y bueno, para intentar convencer a los comunistas holandeses que había en los campos nazis, para decirles que eso era la Unión Soviética, eso era ser comunista, ser como esa gente. Entonces, claro, era gente pues que eran más pequeñitos que ellos, los tenía mal vestidos, desnutridos, y les decía que eso era el comunismo. Entonces esa gente pues la trataron fatal durante todos los años que estuvieron en los campos de exterminio. Muchos murieron y los que sobrevivieron los mataron ahí a bocajarro a las afueras de Holanda y los dejaron ahí tirados y ya está, y nunca más se supo de ellos. Hasta hace 20 años que este periodista pues consiguió saber que había 101 soldados sin identificar. Y nada, pues aquí hay también una parte en su honor. ¡Wow! Finalmente no hay un monumento aquí para los 101 de los que hablaba yo, pero la escultura está muy potente, Está muy potente. La mujer, la eterna espera de las madres esperando a sus hijos de la guerra. Bueno, de esta guerra o de cualquier guerra. Qué barbaridad.
Qué duro. Con la tontería se me ha hecho de noche leyendo sobre la historia y todo esto. María está haciendo otras cosas. Y otra cosa, el parque este está, el de la Plaza de la Memoria y de la Independencia. Es un parque inmenso. Como llevo diciendo ya en los viajes de Kazajistán, en los de aquí, cuando estaba en Moldavia, unos parques súper bien cuidados, inmensos. Son pulmones dentro de la ciudad, una barbaridad estos parques. Precioso. Ahora ya a cenar y poco más, que mañana cambiamos de ciudad en tren. Estamos cenando en un georgiano. Estos son los khali, como unas albóndigas de verduras y frutos secos. Bueno, ya lo hemos comido. Los clásicos khinkali, que son como las guiotas. Estos son de queso y setas, berenjena rebozada y frita, verdura de la abuela. Ya, buenísimo el sitio, muy bueno, un súper gran acierto. A mí me encantan los georgianos, los que me veis ya lo sabéis. Y nada, muy bien para finiquitar el día. Vale, hemos pagado la friolera de 27 euros. O sea, para lo que es el país bastante, pero el restaurante es un restaurante pijísimo y hemos comido una locura. Por la mitad podríamos haber comido, pero somos unos ansias. Bueno, ya nos vemos mañana. Bona nit.